Hola muchachos. Hola, profe. La profe. Bueno, entonces, bueno, les iba a decir, hoy, sí, que correspondería a la exposición de Lore sobre Bandura y pues yo terminar las exposiciones de los que nos faltan. Lo que vamos a hacer hablando con Lore es que vamos a dejar la exposición de ella para mañana y yo pues mañana también hago la exposición de los demás para que hoy empecemos con el primer trastorno de personalidad, ¿sí? Que es el trastorno esquizoide de personalidad. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Para que empecemos de una vez como a tener, porque ya llevamos varios días como con muchas exposiciones, entonces como para darle alguna variabilidad a la clase. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hoy con trastorno esquizoide. Mañana pues terminamos ya del todo las exposiciones para yo montar las notas y bueno, de aquí en adelante ya nos vamos con los trastornos de personalidad. ¿Listo? Bueno, resulta entonces que esta clase a mí me gusta darla utilizando directamente el DSM para que practiquemos el uso del DSM, ¿sí? Listo, entonces voy a abrirlo por acá y para que aprendamos a leerlo bien. Muy bien. Ahí ven todos el DSM, ¿cierto? Les choca si voy comiendo mientras tanto que no he podido tomar el algo. En la media mañana, perdón. Tranquilo, profe, hágale. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a ver hoy, como les mencionaba, ya empezamos a ver trastornos de personalidad. El primero de ellos, entonces, es el trastorno esquizoide, pero pues obviamente tenemos que mencionar primero las características del trastorno general de la personalidad. Entonces, vámonos a ir a trastornos de la personalidad. Listo, al apartado. Aquí van a encontrar pues como un resumencito introductorio. Listo, pues eso pues se los doy yo. Y empezamos con lo primero que siempre hay que evaluar cuando vamos a diagnosticar un trastorno de personalidad, que es el trastorno general de la personalidad. Listo. Es decir, antes de poder poner un diagnóstico de cualquiera de los siguientes que veremos, primero tenemos que cumplir con estos criterios, ¿sí? Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero? Miren, yo no me acuerdo si yo les mencionaba en la clase en la que vimos el DSM, que los criterios diagnósticos, que son los signos y síntomas, más otros componentes, están separados por letras mayúsculas unos y algunas viñetas en números internos, ¿sí? ¿Cuál es la condición? Para poder realizar el diagnóstico, se tienen que cumplir con todas las letras mayúsculas, ¿sí? Y algunas de esas letras mayúsculas van a depender de las viñetas internas que tengan. Entonces, miren, el primer componente del trastorno general de la personalidad. El primer criterio que nosotros encontramos en el trastorno general de la personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Este patrón se manifiesta en dos o más de las siguientes áreas. ¿Qué significa esto de experiencia interna y del comportamiento? Experiencia interna habla de emociones y pensamientos. Y comportamiento se refiere a conductas, pues, ¿sí? Que aquí vemos ese tipo de cosas. Entonces, aquí vemos dos componentes de experiencia interna y dos componentes de comportamiento. El primero de ellos, en cuanto a la cognición, los pensamientos, vemos que hay una alteración
un patrón permanente que se aparta significativamente de las expectativas de la cultura con respecto a la forma de percibir e interpretarse a uno mismo, a los demás y a los acontecimientos. Es una forma de interpretación que está drásticamente afectada o digamos que marcadamente diferente frente a las características del resto del medio. ¿Sí? Listo. Lo segundo es el afecto. Ya en semiología veíamos que es más o menos el afecto y vemos que el rango, la intensidad, la labilidad, esto en términos más sencillos, grupo, modulación, congruencia, resonancia y adecuación a la respuesta emocional. Se ve afectadamente marcado, ¿sí? Listo. Es un patrón disfuncional en el funcionamiento interpersonal, ¿sí? Y dificultades en el control de ciertos impulsos. Listo. Entonces, miren lo que dice acá. Este patrón, es decir, el criterio A, se va a venir a cumplir si este patrón se manifiesta en dos o más de las siguientes áreas. ¿Sí? Listo. Sí, profe. Muy bien. Segundo elemento, segundo criterio a cumplir para el trastorno de general de la personalidad. Este patrón debe ser persistente e inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales. Es decir, abarca mucho el contexto del individuo y por más que uno intenta como flexibilizarle esto al paciente o a la persona, es un patrón muy marcado, muy repetitivo, son muy inflexibles en su forma de percibir el mundo con respecto a la sensación o el malestar afectivo que tengan, con respecto al funcionamiento interpersonal o el control de los impulsos. Esto es algo repetitivo e inflexible, es decir, es difícil de cambiar. También, miren, criterio D. Entonces, como tenemos que cumplir todos los de las letras mayúsculas, este A lo cumplimos si dos de estos están presentes. El B lo evaluamos mirando qué tan fácil es o qué tan difícil es modificar ese patrón. Y uno lo puede preguntar directamente, ¿te cuesta mucho dejar de comportarte de esta manera? No, sí, es que a veces yo siento como que es un impulso incontrolable y yo lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y sé que es malo, pero lo sigo haciendo, ¿sí? Eso es un problema en el control de los impulsos, ¿sí? Eso muestra inflexibilidad. También el patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o deterioro en las actividades sociales, laborales u otras áreas importantes. Miren que esto es un O, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Piensen en una persona que su cognición, su pensamiento es yo estoy por encima del resto, ¿sí? Piensen en un narcisista. Yo soy más importante que los demás. Ese es el patrón que está absolutamente marcado en él. Es inflexible, él lo sigue pensando siempre. Afectivamente, él se siente eutímico, es un paciente eutímico, regulado, pero tiene muchos problemas interpersonales por eso y no tiene problemas en el control de los impulsos, ¿sí? Entonces, aquí el criterio A lo estamos cumpliendo para 1 y para 3. La pregunta que yo les hago, ¿ese paciente siente malestar clínicamente significativo? Profe, yo digo que no, porque ya es una conducta muy interiorizada. Y además él se siente bien pensando que está por encima del resto del mundo. Él no se siente mal.
¿Por qué cumple con el criterio C? Por esto, porque es que normalmente el comportamiento narcisista genera deterioro en la actividad social, laboral u otras áreas importantes. Sin embargo, a veces en el trastorno narcisista sí puede aparecer el malestar clínicamente significativo. Como el narcisista busca tanto la admiración de los demás, es muy sensible a la hipercrítica. Cuando es criticado, sobre todo por figuras que considera de estatus, eso sí le produce un malestar enorme, ¿sí? Listo. Pero normalmente, si no presenta, no está expuesto a la hipercrítica, el mayor problema de él, de ese patrón narcisista, está en la interacción con el medio, ¿sí? Listo. Miren, el patrón es estable y de larga duración, y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o la edad adulta o de la adulta temprana, ¿sí? Es decir, este patrón vemos que se ha extendido por mucho tiempo, y si miramos cuándo empezó y cuándo se empezó a manifestar, vamos a encontrar que normalmente ya empezaba desde la adolescencia o la adultez temprana, ¿sí? Muy bien. El siguiente criterio, el criterio E, nos dice que es un patrón que nos explica mejor como una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental. A veces todo esto podría ser explicado por un trastorno bipolar, que lo van a ver más adelante, pero en ese caso sería por un trastorno bipolar, sobre todo en un episodio maníaco, y no por un trastorno narcisista de la personalidad. Porque la idea de grandiosidad también puede aparecer en el episodio maníaco, ¿sí? Miren esto, el patrón persistente no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia. Por ejemplo, una droga, un medicamento u otra afección médica. Por ejemplo, un traumatismo, un TEC, traumatismo encefalocraniano o cráneoencefálico. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos, el trastorno general de la personalidad? Muy bien. Sí, profe. Sí, profe. Esto, el resto no lo voy a leer porque pues eso es lectura para cuando ustedes quieran. ¿Listo? Pero de esto sí lo vamos a leer. Entonces, aquí aparece el grupo A de trastornos de personalidad. El primero de ellos. Hola. El criterio que seguía después de que no era consecuencia de otro trastorno, ¿cuál era? Mira este. El patrón persistente no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia, una droga o medicamento, u otra afección médica. A veces puede pasar, por ejemplo, el consumo crónico de cocaína me puede dar una sensación similar al narcisismo, ¿sí? Les estoy poniendo solo el ejemplo del trastorno narcisista, pero puede pasar con todos. Lo vamos a ver en cada uno de ellos. ¿Listo? Muy bien, con gusto, Isa. Entonces, venimos al grupo A. Pues no voy a empezar con el paranoide para que avancemos como con el esquizoide primero, sobre todo porque miren que así está más o menos en el orden en el que está ¿en el qué? Pues como en el programa de la materia. Entonces, pero estamos en el grupo A, listo. Y ya ahorita, pues en otra clase nos devolvemos y vemos el paranoide. Muy bien. Entonces, empecemos con el esquizoide. Les pregunto, ¿qué es esto que hay acá entre paréntesis? F60.1. Ese no es el código en el CIE. Ah, perdón. No, dale, Isa. Creo que es el código en el CIE 10. Muy bien, Isa. Es el código del CIE 10. Muy bien. ¿Sí? Es decir, el trastorno esquizoide de la personalidad es el F60.1 o F601. Miremos entonces cuáles son los criterios. Miremos lo siguiente. El primer criterio, que es de signos y síntomas, normalmente, pues, ¿sí? El criterio A, ¿qué nos dice? Patrón dominante
de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de las emociones en contextos interpersonales, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, que se manifiesta por 4 o más de los hechos siguientes, ¿sí? Es decir, para poder cumplir el criterio A, tenemos que cumplir con 4 o más de estos 7. ¿Listo? Primero de ellos, no desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia. Eso no le interesa. No lo desea y no lo disfruta. ¿Sí? 2, casi siempre elige actividades solitarias. Al típico ermitaño. ¿Sí? 3, muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. La parte sexual definitivamente no le llama casi nada la atención. ¿Sí? Muestra mucho aplanamiento en cuanto al disfrute, ¿sí? Esto en términos semiológicos disfruta con pocas o con ninguna actividad. Es decir, no muestra mucha intención de realizar actividades. Eso a nivel semiológico, ¿cómo se llama? Profe, nos corchó. No hay problema, para eso estoy. Esa característica del disfrute con pocas o con ninguna actividad no lo hemos visto. Eso se llama anedonia. Pero, ya lo vamos a ver más adelante en semiología, pero eso refleja, en definitiva, un no deseo por realizar actividades. Y el no deseo, acuérdense que en psicomotricidad, el deseo o no de realizar una actividad motora es principalmente conativo, es de la conación. Y a eso se le conoce como hipobulia. ¿Sí? Es decir, el paciente con trastorno de personalidad esquizoide tiende a ser hipobúlico con anedonia. La anedonia ya la vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, hipobulia. ¿Listo? 5, no tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. ¿Sí? Listo. Le cuesta mucho y es que no es que le cueste, ni siquiera lo intenta, no le interesa. ¿Sí? Establecer relaciones de amistades cercanas, pues no. Si mucho, tiene una relación cercana con algunos familiares de primer grado. 6. Profe, yo tengo Sí, una Mari, dime, pregunta dime. con estos trastornos de la personalidad. O sea, uno puede estar presentando estos síntomas desde pequeño o puede que no se presenten hasta después de cierta edad, digamos la adolescencia, o cómo Mari, funciona. mira, normalmente uno sí empieza a ver patrones, porque acuérdense que la personalidad depende tanto de lo biológico como de lo ambiental. Y obviamente en lo biológico está esa predisposición del temperamento, ¿sí? Uno sí empieza a ver desde muy pequeños ciertas tendencias conductuales, cognitivas, afectivas, que si el ambiente es favorecedor o no, pueden potencializarse o disminuirse, pero uno sí puede empezar a reconocer ciertos patrones, ¿sí? Lo que pasa es que solo se diagnostican cuando ya sea una persona adulta, porque como en la adolescencia hay tanta plasticidad cerebral, puede que yo hubiera notado una tendencia en la infancia, pero en la adolescencia se diera un cambio drástico. Entonces, hasta no tener como ya más consolidado lo que llamamos personalidad, que normalmente se va estabilizando un poco más en la adultez, cuando inicia la adultez, adolescencia, adultez, hasta ese momento no es recomendado diagnosticarla. ¿Sí? Ah, listo, profe, ya te entiendo. Gracias. Pero vamos a ver que a veces es tan marcada, sobre todo en la adolescencia, sobre todo en los primeros años de la adolescencia, que sí hay una forma de hacer un diagnóstico previo, ¿sí? Pero yo les voy a explicar cómo. Listo, bueno. Profe, yo tengo otra pregunta. Hola, Isa. Sí, En cuéntame. cuanto al ítem número 3,
Es decir, que la persona no tiene experiencias, pero cuando es con otra, o sea que ella, la persona sí tiene, digamos, conductas, no sé, sexuales consigo misma, autoeróticas. Claro, claro, es decir, pero de todas maneras no es muy, pues no es una tasa muy alta, es decir, sí hay conductas masturbatorias, claro, de autoerotismo, claro, pero no es una tendencia muy alta, pero sí muchísimo más que con otros, ¿sí? Sí, total. Lo que pasa es que de todas maneras, como normalmente no tienen un nivel de activación de disfrute en general hacia actividades, ¿sí? También el erotismo en general no les produce mayor motivación. Entonces, muchas veces el detonante de la respuesta sexual no es muy alto, ¿sí? Aunque sea por el erotismo, pero sí es mucho más frecuente que el hecho de que tengan relaciones sexuales con terceros, ¿sí? Entiendo, profe. Gracias. Con gusto, Isa. 5. No tiene amigos íntimos. Ah, bueno, ya esa. 6. Se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de los demás. Vea, a este no le importa si piensan bien o mal, si piensan bien, nada. O sea, se muestra súper indiferente, ¿sí? La verdad es que le vale muy poquito, ¿sí? Y normalmente se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana. ¿Se acuerdan del afecto plano dentro de los grupos del afecto en semiología? Esto es una característica muy común en el clúster A y lo poníamos ahí, lo mencionábamos. Miren que en el esquizoide es precisamente un signo, ¿sí? Ese afecto plano es un signo que es marcado en ellos, ¿sí? Listo. Listo, Profe, profe. Sí. pero en la 6 donde dice que se muestra indiferente ante pues las críticas y todo eso, eso es normal pues en algunas personas, ¿cierto? Cuando dicen que pues a mí no me Claro, importa lo que digan los demás, ¿cierto? absolutamente, claro, Michelle. Es que mira que esto, para yo poder diagnosticar un trastorno esquizoide de la personalidad, ¿sí? Primero, tienen que ser 4 o más del criterio A. Entonces, porque yo tenga una de estas no quiere decir que yo sea esquizoide, ni mucho menos. Ahora, no solamente eso. Acuérdate que para poder diagnosticar el trastorno esquizoide de personalidad, tengo que cumplir con los criterios del trastorno general de la personalidad, que me genere disfuncionalidad, que sea un patrón persistentemente inflexible, estable en el tiempo, ¿cierto? Que genere malestar clínicamente significativo en muchos casos, que ese patrón sea o en lo cognitivo, en lo afectivo, en lo interpersonal o en el control de los impulsos, en 2 o más. Entonces, son muchos elementos para yo pensar, no, porque yo tenga alguno de estos no quiere decir que sea un esquizoide, ni mucho menos. Es normal, es absolutamente posible encontrarlo en las personas, ¿sí? Y no tiene nada de patológico. Lo que pasa es que sí es un patrón muy marcado y estable en el esquizoide, ¿sí? Junto con otros 3 o más patrones. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Bien, perfecto. Criterio B, entonces acuérdense que siempre para poder hacer el diagnóstico tengo que cumplir con los criterios en letras mayúsculas. ¿Cuál es el criterio B? No se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia un trastorno mental, un trastorno depresivo con características psicóticas, otro trastorno psicótico, trastorno del espectro autista, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una afección médica. ¿Sí? Listo. Podría pasar que yo tengo un paciente de 25 años que desarrolló una esquizofrenia. Puede pasar, ¿sí? Pero cuando yo voy y evalúo antes de que empezaran los signos y síntomas de la esquizofrenia y este paciente ya me cumplía con los criterios para un trastorno esquizoide, antes de que empezaran los signos y síntomas de la esquizofrenia, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Porque entonces, miren, entonces no se cumpliría el criterio B. Pues técnicamente, pues no se presenta en el curso de la esquizofrenia, pues es que ya tiene una esquizofrenia activa, entonces, ¿qué hago? No, pero es que venga, antes de que empezara la esquizofrenia ya presentaba los síntomas, ya presentaba dichos patrones, ya presentaba dicha disfuncionalidad, ya presentaba dicho malestar clínicamente significativo, ¿sí? Ahí yo lo que puedo hacer es, a pesar del diagnóstico de la esquizofrenia, que ese es el diagnóstico principal, como diagnóstico secundario voy a poner trastorno de personalidad esquizoide
entre paréntesis, previo. Algunos médicos no le ponen el previo, sino que lo ponen premórbido. Ustedes saben que lo morboso es lo enfermo, pues lo patológico. Entonces, cuando hablamos de premórbido es que antes de el diagnóstico principal, que es la esquizofrenia, ya había criterios para poder diagnosticar el esquizoide de personalidad. Y a eso se le conoce como trastorno de personalidad premórbido o trastorno de personalidad previo a la patología principal que el paciente presenta en este momento. ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, características diagnósticas no las voy a leer. Esto simplemente es el resumen de lo que yo ya les acabo de explicar acá. ¿Sí? Listo. Si lo quieren leer. Esto sí. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Es decir, no son criterios diagnósticos, pero son elementos a considerar. ¿Listo? Muy bien, entonces lo primero. Las personas con este trastorno esquizoide pueden tener especial dificultad para expresar la ira, incluso en respuesta de la provocación directa, lo que contribuye a la impresión de que les falta la emoción. La ira principalmente les cuesta mucho expresarla. Es una característica adicional, no es diagnóstica, no, pero es una característica de apoyo. ¿Listo? A veces parece que sus vidas carecen de dirección y pueden parecer que van a la deriva en cuanto a sus objetivos y metas. Pero también muchas veces es porque como no expresan qué es lo que quieren, porque no les interesa que los demás sepan, uno no sabe hacia dónde van. ¿Sí? Entonces, eso es una señal de, venga, por lo menos hay muy poca expresividad frente al deseo futuro. Y eso es lo que ese es el 10º elemento del examen del estado mental. Que el 10º, lo vamos a ver en semiología, es la prospección. ¿Qué tanta prospección a futuro? Ellos, en general, presentan dificultades en la prospección. ¿Sí? Algunos dinámicos... Profe, Sí, Mari, dime. perdón, Sí. pero igual igual sienten ese deseo, solo que no se lo expresan a uno. Aunque como precisamente no son los más motivados a ciertas actividades, Ujú. muchas veces tampoco es que sea muy intenso el deseo de realizar metas u objetivos, ¿sí? Pero Ya. sí es mucho más marcada la no expresión, ¿sí? Ah, listo, profe, gracias. Muy bien. Algunos dinámicos dirían que si se les aplicara un Warteg, si se le aplicara un Warteg a un esquizoide, en cuál de los campos veríamos esto y cómo lo veríamos? Profe, ¿no sería en el campo 5? ¿Por qué? Porque es como, creo, no estoy segura, como de objetivos y metas y que no saben cómo regular eso y a veces lo intensifican más de lo usual o menos, creo pues. Más o menos, Pau. El 5 es el de el manejo de la energía, ¿sí? El de objetivos y metas, ¿cuál es? El campo 3. Muy bien, el 3. Entonces, veríamos lo que dice Pau, sí. La canalización de energía no saben más o menos canalizar ni direccionar la energía, pero además en el campo 3 también veríamos que en vez de poner como las lineecitas hacia arriba, serían personas que dibujarían, por ejemplo, árboles o dibujarían esto o aquello. Pues yo nunca he visto un estudio que reflejara eso en un esquizoide, pero bueno, cada cual. Pero eso diría pues una persona que creyera en el Warteg. Listo. Muy bien. Estos individuos suelen reaccionar de forma pasiva a las circunstancias adversas y tienen dificultades para responder adecuadamente a los acontecimientos importantes de la vida. ¿Sí? Es decir, sus respuestas son muy planas. Recuerden, afecto plano. ¿Sí? Debido a su falta de habilidades sociales y a la falta de deseo de experiencias sexuales, las personas con este trastorno tienen pocas amistades, tienen citas con poca frecuencia y a menudo no se casan, pues no tienen matrimonios ni construyen pues como un núcleo familiar diferente a sus familiares de primer grado. El funcionamiento ocupacional puede verse afectado, sobre todo si se requiere la participación interpersonal, pero los individuos con este trastorno pueden hacerlo bien cuando trabajan en condiciones de aislamiento social.
La pandemia ha favorecido mucho el rasgo esquizoide en este aspecto, ¿sí? También hay algunas profesiones muy favorecedoras de este rasgo. En particular, en respuestas al estrés, las personas con este trastorno pueden experimentar episodios psicóticos muy breves, con una duración de minutos a horas. Es decir, pueden tener alucinaciones, algún delirio, pero es muy, muy chiquitico, ¿sí? ¿Sí? Sin embargo, no dura más de algunas horas, un par de horas, ¿sí? No es como la esquizofrenia que pues se puede mantener varios días, o en el breve que se mantiene varios días, tampoco, no, ¿sí? En este son episodios psicóticos muy corticos, pero es poco usual, solamente en el 2.7% de los pacientes con trastorno esquizoide podría aparecer esto. En algunos casos, el trastorno esquizoide de la personalidad puede aparecer como el antecedente previo del trastorno delirante o la esquizofrenia, el caso de personalidad premórbida, lo que les contaba. Este trastorno coincide con mayor frecuencia con los trastornos de personalidad esquizotípico, paranoide y evitativo, es decir, tiene coincidencias con estos, ¿sí? Ya sabemos, el aislamiento social, ¿sí? Principalmente. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Prevalencia, muchachos. ¿Qué es la prevalencia en epidemiología? Es la distribución estadística del diagnóstico. Entonces, vemos que el trastorno de personalidad esquizoide es poco frecuente en entornos clínicos. Ellos no consultan porque ellos no ven necesariamente que tengan algo malo, ¿sí? Una estimación, sobre todo de la prevalencia de este trastorno, basado en una submuestra probabilística de esto fue el National Comorbidity Survey Replication, que fue un estudio, una encuesta muy grande que se hizo en Estados Unidos, sugiere una tasa promedio de prevalencia del 4.9% de la población general, ¿sí? Y después, en otro estudio muy viejo, pues ya esto falta renovarlo bastante, que es el National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions, que esto es como el estudio o la encuesta epidemiológica nacional de alcohol y condiciones relacionadas, que se hizo en el 2001-2002 en Estados Unidos, indicaba que es aproximadamente del 3.1% de la población. O sea, más o menos vamos entre el 3 y el 5% de la población. Muchachos, eso es mucha gente. ¿Sí? Y eso solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos, pero se ha replicado en otros países y es más o menos la misma distribución, entre el 3 y el 5%. ¿Sí? Entonces, en general, encontramos en los distintos países esa distribución. Lo que pasa es que hay países en donde hay una prevalencia un poco más alta. En algunos países asiáticos se ha encontrado una prevalencia un poco más alta de este trastorno. ¿Sí? Listo. Muy bien. Desarrollo y curso. Este trastorno puede ser evidente desde la infancia, lo que preguntaba Mari, y la adolescencia, con soledad, relaciones escasas con los compañeros, bajo rendimiento en la escuela, que convierten a estos niños o adolescentes en diferentes y proclives al bullying, a ser objeto de burlas, ¿sí? Siempre que tengamos en el ambiente académico, en el ambiente educativo, un niño que es objeto de burlas o de bullying, siempre tenemos que tener un acompañamiento directo, porque estas burlas muchas veces lo que hacen es reforzar la idea de no relacionarse con los demás. Entonces, estas burlas refuerzan el temperamento de soledad o de introversión, ¿sí? Entonces, en este caso puede potencializarse y llegar a ser un componente particular que pueda generar disfuncionalidad a largo plazo. ¿Listo? ¿Sí? Factores genéticos. Este trastorno presenta una prevalencia más elevada en los familiares de personas con esquizofrenia o trastorno de personalidad esquizotípico. Es decir, se han encontrado genes que son propios de la esquizofrenia, también asociados al trastorno esquizoide de la personalidad. ¿Sí? Por eso es muy importante, ¿se acuerdan cuando redactábamos en la historia clínica que uno preguntaba por antecedentes psiquiátricos en la familia? Sí.
Exacto. Eso nos ayuda a saber si hay algún factor de riesgo. Listo. Ahora, miremos aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, ¿sí? Los individuos de diversos orígenes culturales a veces exhiben comportamientos defensivos y estilos interpersonales que se pueden ser erróneamente etiquetados como esquizoides. Por ejemplo, los que se han trasladado desde las zonas rurales a entornos metropolitanos a zonas urbanas pueden reaccionar con la congelación emocional. Muestran mucho aplanamiento afectivo, que puede durar varios meses y manifestarse mediante la realización de actividades solitarias, un afecto constreñido, plano, y otros déficits en la comunicación, problemas en la interacción con otros. Los migrantes de otros países a veces se perciben erróneamente como fríos, hostiles o indiferentes, y no por eso son esquizoides, muchachos. Es precisamente por el fenómeno cultural de refugiados y desplazamiento. ¿Listo? También puede pasar, pues, que si yo llego a un país en donde yo definitivamente no hablo el idioma, pues yo me voy a quedar muy callado y la gente va a creer que soy raro. No, es porque definitivamente no tengo las habilidades para comunicarme, ¿sí? No por eso soy esquizoide. ¿Listo? Bueno. Profe, pero como tú decías que en los países como China o Japón, eso también afecta mucho porque ellos igual no son, pues ellos no son como, por ejemplo, comparándolos con aquí, con los colombianos, que aquí los colombianos saludamos a todo el mundo, somos así súper, pues expresivos, en cambio ellos son más distantes entre ellos, eso también puede afectar. Absolutamente, sí, sí, tú, exacto, porque recuerden que esto siempre es, acuérdense que uno de los componentes del criterio A del trastorno general de la personalidad decía algo muy claro, y es que este patrón se sale clara o significativamente de los fenómenos culturales del sujeto, ¿sí? Entonces, claro, si un japonés que creció en Japón viene a Colombia y se muestra distante, aislado, y vamos y miramos sus componentes culturales, es absolutamente normal en su cultura, en comparación con la nuestra. Cuando yo voy a diagnosticar un trastorno esquizoide en Japón, tengo que comparar qué tan intenso es este aislamiento versus las características culturales. ¿Listo? Listo, profe. Bien, Mari, pero es una buena aclaración. Ahora miremos lo siguiente, ¿qué aspectos diagnósticos relacionados con el género? Entonces, miren, este trastorno se diagnostica con mayor frecuencia en los hombres y puede causar más deterioro en nosotros, ¿sí? Listo. Vamos a empezar a ver que en psicopatología el sexo débil no es el sexo femenino, sino todo lo contrario. El género masculino es mucho más débil en muchísimas cosas, sobre todo en patologías, ¿sí? Listo. Diagnóstico diferencial. ¿Cómo lo vamos a diferenciar de otros trastornos? Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar de otros trastornos mentales con síntomas psicóticos? El trastorno de la personalidad esquizoide se debería distinguir del trastorno delirante, de la esquizofrenia, del trastorno bipolar, del depresivo con características psicóticas, porque estos trastornos se caracterizan por un periodo de síntomas psicóticos persistentes. ¿Qué son los síntomas psicóticos? Son 3. Aquí, por ejemplo, nos ponen de ejemplo 2. Estos los vamos a ver, ya nos falta muy poquito en semiología para ver esto, ese es el tema que sigue. Entonces, los síntomas psicóticos son delirios, alucinaciones y pensamiento desorganizado, ¿sí? Listo. Esto no está necesariamente en el esquizoide, ¿sí? Vimos que en el esquizoide pueden presentarse muy breves, pero no persisten por más de un par de horas, ¿sí? En cambio, en los psicóticos, trastornos mentales con síntomas psicóticos sí persisten más. Para realizar un diagnóstico adicional del trastorno de personalidad esquizoide, este debería haberse presentado antes de la aparición del trastorno de síntomas psicóticos y debe persistir cuando los síntomas psicóticos estén en remisión, es decir, hayan desaparecido por los medicamentos, ¿sí? ¿Listo? Entonces, lo que les decía de personalidad premórbida, ¿sí? O sea, los síntomas ya estaban antes de que apareciera el trastorno principal. Cuando un individuo tiene otro trastorno mental persistente, por ejemplo la esquizofrenia, precedido, o sea, antes, por el trastorno de personalidad paranoide, por ejemplo, ¿sí?
se debe codificar también el trastorno de personalidad esquizoide seguido del previo entre paréntesis. Es decir, si presenta varios, puede presentar el paranoide y el esquizoide. Vamos a ver que los trastornos de personalidad no son mutuamente excluyentes, ¿sí? Yo puedo tener varios, ¿sí? Si tengo características para los varios. Si tengo varios previos antes de la esquizofrenia, pongo todos los previos que haya. ¿Listo? Hay que diferenciarlo del trastorno del espectro autista porque puede haber grandes dificultades para diferenciar los individuos con esquizoide de aquellos con las formas más leves, por ejemplo, el Asperger, del trastorno del espectro autista, que presentan un deterioro más grave de la interacción social y comportamientos e intereses estereotipados. Entonces, ¿cómo lo voy a diferenciar? Vamos a ver en psicopatología 1, cuando vean conmigo trastorno del espectro autista, las personas con TEA, con trastorno del espectro autista, claro, presentan problemas en la comunicación, en la interacción social, pero vamos a ver que presentan intereses muy estereotipados, muy particulares, comportamientos, movimientos estereotipados también, que lo veíamos en psicomotricidad. ¿Listo? Lo que no pasa en el esquizoide. ¿Sí? Además que el trastorno del espectro autista, inicia desde muy pequeño y es un patrón persistente en el tiempo. ¿Sí? Listo. También vemos un cambio de la personalidad debido a una afección médica. Sobre todo, el cambio de la personalidad debido a otra afección médica se caracteriza porque los rasgos que emergen son atribuibles a los efectos de una afección médica, sobre todo del sistema nervioso central. Hay personas que desarrollan muchas características esquizoides después de sufrir un derrame. Sí, hola Isa. Es que no entendí cuál es la diferencia entre el espectro autista y este. Listo. Muy bien. La característica principal la vamos a ver en algo, que lo vamos a ver el próximo semestre, que se llaman movimientos restrictivos o comportamientos restrictivos repetitivos. Entonces, los niños con trastornos del espectro autista o adultos van a presentar movimientos restrictivos repetitivos o que hacen movimientos repetitivos estereotipados o que juegan de formas muy excéntricas, muy raras, lo que no pasa con el esquizoide, ¿sí? Ahí va a estar el diagnóstico diferencial. Pero eso lo vamos a ver con más claridad cuando veamos el TEA, ¿sí? Pero está principalmente en comportamientos restrictivos repetitivos en el TEA que no están presentes en el esquizoide. Ah, ya. Gracias. Muy bien. Muy bien. Profe, un ejemplo de esos movimientos puede ser que la persona está parada y empieza como a mover la pierna y empieza como a rebotar, como bailando, pues parece como bailando, porque yo tenía una compañera en el colegio que tenía Asperger y ella hacía mucho eso, pues se paraba y no podía quedarse quieta. Vale. Mari, y mira que tú dijiste la palabra clave, como si. ¿Se acuerdan cuando vimos en psicomotricidad en semiología las estereotipias motoras? Que uno la estereotipia la define, uno pone estereotipia motora de 2 puntos, como si estuviera bailando en la silla, como si estuviera subiendo escaleras. Siempre que nosotros veamos un movimiento repetitivo en alguien que simula algún acto en particular, eso es una estereotipia y eso es un movimiento estereotipado que es propio de los comportamientos restrictivos repetitivos del TEA. Así es. Ah, listo, profe, gracias. Muy bien, con mucho gusto. Miren esto también, trastorno por consumo de sustancias. Hay algunas sustancias que producen síntomas parecidos al esquizoide, sobre todo una muy común, que es el THC. El tetrahidrocannabinol, ¿sí?, que es una de las sustancias psicoactivas que está en el cannabis, en la marihuana. El THC, tetrahidrocannabinol, produce una cosa que se llama síndrome desmotivacional. El síndrome desmotivacional, eso es cuando uno ve que una persona ha consumido THC por muchos años, por mucho tiempo, y ya como que nada le importa, como que es desmotivado, despreocupado. Eso es una característica producto del síndrome desmotivacional que es precisamente relacionada por el consumo de THC. No por eso entonces es un esquizoide, ¿sí? ¿Listo? Listo. Muy bien. Después seguimos ya, ahora sí, ¿cómo lo vamos a diferenciar de otros trastornos de personalidad? ¿Listo?
Resulta que el esquizoide puede confundirse con el trastorno de personalidad, ¿sí? Con muchos otros. Ahora, en muchos casos es importante distinguir entre estos trastornos basándose en las diferencias de sus rasgos característicos, que ya los vamos a ver. Sin embargo, ¿sí? Si un individuo tiene características de personalidad que cumplen criterios de uno o más trastornos de personalidad, pueden diagnosticarse todos los que se cumplan, ¿sí? Es decir, yo tengo una paciente que tiene 3 trastornos de personalidad, ¿sí? Que tiene trastorno límite de la personalidad, trastorno histriónico de la personalidad y trastorno antisocial de la personalidad, ¿sí? ¿Listo? Muy bien. Entonces, tener en cuenta eso. Aunque las características del aislamiento social, ¿sí? Miren esto, lo conductual y la afectividad restringida son comunes en el trastorno de personalidad esquizoide, esquizotípico, paranoide. El trastorno esquizoide se puede distinguir del esquizotípico por la falta de distorsiones cognitivas. El esquizotípico distorsiona mucho la realidad, cree en cosas raras, ideas sobrevaloradas, místicas, religiosas, salidas de todo contexto cultural, ¿sí? En cambio, el esquizoide no tiene eso. El esquizotípico sí. Entonces, el criterio diagnóstico clave para hacerlo diferencial es que el esquizoide tenga o no tenga, pueden tener, 2 individuos pueden tener aislamiento social, que lo comparten, pero uno presenta distorsiones cognitivas. Ese tendería más a pensarse en un esquizotípico y en el esquizoide no se presenta esta característica, ¿sí? Listo. Ni tampoco presentan distorsiones de la percepción, ¿sí? Que pueden escuchar cosas raras como místico, religioso. ¿Cómo diferencio 2 individuos que tengan aislamiento social? ¿Sí? ¿Cómo puedo diferenciar si ese es un esquizoide o un paranoide? Por la falta de suspicacia e ideación paranoide. El paranoide está todo el tiempo suspicaz frente a la maldad del otro. El esquizoide no le importa, no le interesa. ¿Sí? Listo. Miren otro componente importante, el aislamiento social no solamente puede estar presente en el esquizoide, en el esquizotípico, en el paranoide, también puede estar en el evitativo, ¿sí? Sin embargo, en este último, el evitativo presenta, o sea, el aislamiento social se da porque él presenta temor a ser humillado o a no estar a la altura, ¿sí? Con una anticipación excesiva del rechazo. Sin embargo, el evitativo sí quiere relacionarse con otros, sí tiene el deseo, pero siente que hay algo defectuoso en él o de entrada sabe que como es tan defectuoso lo van a rechazar, lo van a aislar, entonces evita relacionarse con otros, pero él sí quiere entablar relaciones afectivas. Pero es el miedo a ser rechazado, el que hace que se aísle. Esa es la diferencia entre el evitativo y el esquizoide. ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Muy bien. En contraste, las personas con el esquizoide tienen un mayor distanciamiento y un deseo limitado de la intimidad social. El evitativo sí quiere, lo que pasa es que le da miedo. El esquizoide no le interesa. Los individuos con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva también pueden mostrar un desprendimiento social evidente derivado de la devoción por el trabajo y el malestar con las emociones, pero tienen una capacidad subyacente para la intimidad. Es decir, el obsesivo compulsivo de personalidad también puede aislarse, pero ¿por qué? Porque se centra demasiado en su trabajo, ¿sí? Pero cuando tiene que relacionarse con otros lo hace de manera socialmente aceptable, asertivo, puede entablar intimidad con otros, ¿sí? Listo. Pero es porque como quiere hacer las cosas muy bien, se centra demasiado en el trabajo. Listo. Los individuos que son solitarios pueden mostrar rasgos de personalidad que podrían ser considerados esquizoides, pero solo cuando estos rasgos son inflexibles, desadaptativos, causan deterioro funcional significativo o malestar subjetivo, constituyen un trastorno de personalidad esquizoide. Aquí, ¿qué nos están resumiendo, muchachos?
profe, que si no cumple con la mayoría de los ítems, pues entonces no es una persona esquizoide. Pero cumple los ítems de qué, Isa? Del grupo A. Del trastorno general de la personalidad. Miren, el trastorno general de la personalidad nos habla de un patrón, ¿sí? De rasgos de personalidad que se vuelven patrones inflexibles, que producen desadaptación, que causan malestar funcional o significativo, ¿cierto? Y que en general son estables en el tiempo. Eso es lo que nos están resumiendo acá, ¿sí? Entonces, aquí en definitiva lo que nos están diciendo es, vea, yo puedo tener una persona súper solitaria, pero si no nos cumple los criterios para un trastorno general de la personalidad, yo ya no puedo diagnosticar el esquizoide. ¿Listo? Profe, esos son los que van de la A a la F. Exacto, mira, son estos de acá. Entonces aquí tenemos el esquizoide con sus criterios particulares, pero para poder diagnosticar el esquizoide, primero yo debo estar seguro que todo eso que está en el esquizoide cumple con estas características. ¿Listo? Ah, listo, profe. Muy bien. Miren, aquí está. Patrón permanente, inflexible, provoca malestar clínicamente significativo, deterioro en las actividades, es decir, desadaptación, estable en el tiempo, patrón persistente que se manifiesta, consecuencia de otro que no se manifiesta, que inicia en la edad adulta. Esos son características que se deben cumplir para yo estar completamente seguro que puedo diagnosticar un trastorno esquizoide. Yo puedo tener rasgos esquizoides, sí, es normal, y no por eso tengo un trastorno, ¿sí? Los defino como rasgos, lo que veíamos en el IPDE, cuando calificábamos el IPDE, ¿se acuerdan? Sí, profe. Muy bien. En el IPDE veíamos rasgos, no necesariamente trastorno, ¿sí? Porque es muy importante evaluar el trastorno general de la personalidad y el cumplimiento, pues, como de los signos y síntomas. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, muchachos. No tienen nada de malo tener algunos rasgos. Lo importante es que eso no me genera desadaptación, que puede ser flexibilizado en cierto momento en mi vida, que trato inclusive de flexibilizarlo a veces. Eso es importante como para que no se nos vuelva pues un factor de desadaptación a largo plazo. ¿Listo? Profe, o sea que no importa si así sea que un rasgo sea más alto que el otro. ¿En qué sentido, Michelle? Pues porque cuando hicimos lo de la prueba del ítem había diferentes trastornos, Claro. entonces pues de pronto, por ejemplo, a mí había uno que era pues más alto que los otros. Exacto. Tú puedes tenerlo más alto, pero no necesariamente por eso tienes un trastorno. No. Simplemente es un rasgo característico tuyo, ¿cierto? Pero ahí la clave es si ese rasgo es absolutamente inflexible, es estable en el tiempo, genera malestar en distintas áreas de tu vida o te produce malestar a ti directa o indirectamente, si no se puede explicar por otro trastorno mental, si se cumple criterios para el trastorno general de la personalidad, ahí sí ya podríamos estar pensando que es un trastorno de personalidad, pero no necesariamente, por más alto que te haya salido. Porque el IPDE lo único que evalúa es si están presentes las características o no del rasgo, pero no si hay disfuncionalidad o no. Y ahí la clave es la disfuncionalidad. Ah, listo, profe, gracias. Muy bien. Muchachos, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, profe. ¿Qué les parece este trastorno? Para mí es de los más interesantes, pero es difícil encontrarlo. Lo que les decía, ellos no buscan mucho apoyo clínico. Yo he tenido por ahí 3 o 4 pacientes esquizoides nomás. Pero, profe, entonces antes muchos, ¿no? Comparado como con la población que consulta o que hay, de pronto es mucho. Lo que pasa es que no es por chicanear, Mari, pero es que yo he visto mucho paciente. Lo que pasa es que, bueno, yo de práctica clínica, yo llevo 8 años pues de práctica clínica y en promedio por semana yo puedo ver alrededor de 50 pacientes. Entonces, sí es... Y sobre todo cuando trabajaba en el hospital, aún más, porque las citas eran mucho más corticas, ¿sí?
pues no me dejaban atender más tiempo. Pero entonces sí, pues digamos que miren que en cambio para esa muestra tener 3 o 4 es poquito, ¿sí? Sí, eso es verdad, ya como depende de cuántos años lleve uno. Exacto, sí. Yo me demoré mucho Clínica y en todo llegar eso. a ver un paciente esquizoide, o sea, el primero lo vine a ver, pues, cuando ya llevaba 2 años atendiendo pacientes, ¿sí? Listo, muy bien, muchachos. Preguntas sobre el esquizoide. Profe, una pregunta. Dime, Ale. Usted dice que, pues, o sea, no es frecuente que ellos mismos consulten, pero pues uno como familia sí nota eso y si ellos de pronto no desean asistir, ¿qué pasa? Porque para ellos no es un problema, ¿cierto? El problema sería para las personas que están a su alrededor. Sí, sí, eso es una dificultad enorme. Mira, muchas veces la manera de convencerlos es cuando tienen otro trastorno adicional. Entonces, por ejemplo, o trastorno de ansiedad o trastorno depresivo, que uno les dice, ves que te veo triste, y él es capaz de decirle a uno, sí, estoy como triste, estoy como desmotivado. Por eso consulta más fácil, no por su personalidad como tal, ¿sí? Entonces, a veces la forma de engancharlos es si uno ve que tiene síntomas que le están produciendo malestar, engánchesele por ahí para sugerirle que vaya a terapia. Lo que pasa es que pues obligarlos es imposible, ¿sí? Ok, profe. Sí, pero es cierto, Ale. Normalmente los que más se dan cuenta es la misma familia, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros hasta ahí entonces, muchachos? Bueno, ya vamos teniendo habilidades. Yo espero pues que alguno de ustedes pueda decir, yo conozco a alguien con, por lo menos con rasgos esquizoides, ¿sí? Les quiero proponer algo y es, bueno, entonces ya con esto, ya mañana terminamos las exposiciones, pues expone Lore y expongo yo. Y obviamente pues ya el otro viernes seguimos con esquizotípico y paranoide. El viernes mismo que ya terminamos, logramos ver esos dos. El sábado, perdón, o sea, de mañana en 8, ¿sí? De mañana en 8 les propongo algo y es, entonces tenemos clase teórica hoy de esquizoide. El viernes esquizotípico y paranoide. El sábado dedicamos la clase, yo voy a simular varios pacientes míos y ustedes pues van a hacerme entrevistas y van a diagnosticar para ser diferenciales, para hacer diagnóstico diferencial. ¿Listo? ¿Les parece si lo hacemos así? Para que con eso vamos grupo, entonces este es el grupo o clúster A. Hacemos varios ejercicios de clúster A y así nos vamos yendo. Profe, ¿y el parcial para cuándo quedaría? Pues porque en este momento lo tenemos para el 24. ¿Prefieren el 24? Pues lo podemos hacer el 24 y aplazamos esa actividad que les digo, o nos iríamos también para la semana del 30 al 30-31. No sé si les queda ya los dos encima muy duro. Ustedes me dirán, pero no sé cómo están con otros parciales. ¿Qué prefieren? Profe, a mí me parece bien la actividad porque con la actividad de todas formas resolvemos más las dudas que tenemos pendientes para el parcial. Porque lo que pasa es que en el parcial no entra este tema ya. En el parcial entra hasta las exposiciones de mañana, pero no entra esquizoide. Esquizoide ya entraría en el otro, ¿sí? O sea, el parcial solamente van a entrar Listo, exposiciones. Listo. Ustedes me dirán, sí, lo hacemos el 24. Bueno, levanten la mano los que dicen, hagámoslo el 24. Es decir, dentro de 8 días. Listo. Hay 2 manos levantadas. ¿Sí? Ok. Listo. La otra opción sería hacerlo el sábado 31. Levanten la mano. Profe, el sábado es primero.
Ah, sí, sábado primero, claro, claro, sí, porque abril tiene 30 días, sí, sí, sí. Sábado primero de mayo. Listo, creo que ganó sábado 1 de mayo. Obviamente el parcial, ¿sí? Es virtual, muchachos, ¿sí? Yo les mando un formulario de Google y por ahí lo responden. Listo, ¿sí? Listo, profe. Profe, ¿nos podrías, porfa, recordar qué entraría entonces en ese parcial? Porque siento que hemos visto demasiado y no estoy como ubicada en el tiempo. Total, no te preocupes, Mari. Mira, vamos en ese parcial porque, a ver, en el primer parcial evaluamos a Freud, o sea, la exposición de Freud ya no entraría, ¿sí? Alcanzamos a evaluar a Jung, ¿sí? Tampoco entraría Jung, ¿sí? Y alcanzamos a evaluar, creo que fue a Murray. No, Creo que profe, fue a Murray, Horn. no. Fue a Horny, ¿cierto? Fue a Horny, sí, fue Horny. Listo, evaluamos esos tres. Entonces, ¿qué entraría en este segundo parcial? Entraría desde Murray hasta lo que veamos mañana. Listo, entonces Bueno, son profe, perfecto. Profe, una Murray, preguntita. Erickson, Cattell, Eysenck, Costa, pues los de teoría de los rasgos, Maslow, Frank, Rogers, ¿cuál más? Se me fue. Kelly, ¿sí? Bandura, que lo veríamos mañana. Se me está escapando alguno de pronto. Y los que yo exponga, pues que son Adler y teoría cognitiva. ¿Sí? Adelante, ¿qué me van a preguntar? Sí, profe, lo que pasa es que, pues, que tengo entendido, el 1 de mayo siempre es festivo, ¿cierto? Pero como es sábado, no sé si ese día, ¿qué tal? Yo creo que el festivo lo movieron para el... bueno, no sé si lo hayan movido para el lunes. Bueno, yo se los mando el viernes, tienen el fin de semana para responderlo. Listo. ¿Sí? ¿Está bien? Listo, Profe, o profe. sea que no es como con tiempo. No, no es con tiempo, Isa. No es con tiempo. Ah, bueno. No, porque no es justo virtual ponerles tiempo. ¿Sí? Pues lo que sí es que yo inmediatamente les aviso, bueno, lo monté y ya cierro las respuestas el domingo por la noche, ¿sí? Es decir, desde el viernes hasta el domingo tienen plazo para responderlo. Listo, profe. O sea que según eso, historia clínica no entra. Historia clínica no entra. No, 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 eso yo se los doy es porque a mí me gusta dárselos, porque me parece muy complementario, pero pues no está dentro de lo que hay que evaluar en la materia. ¿Sí? Listo. Sin embargo, pues eso ténganlo presente, pues eso es de lo más práctico que pueden aprender, ¿sí? Listo. Listo, profe. Muy bien, muchachos. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Profe, Hola, Dana, sí, qué pena. no te Profe, preocupes. yo te pregunto, es que hoy tuve bastante intermitencia como con el internet. Sí, Y hubo un momento de la clase, por ejemplo, desde mí que se me fue la luz un ratico, entonces ahí se me cayó el internet. Pues yo volví a ingresar a la clase, pero no sé si sea posible, profe, que usted suba las dos clases. la de semiología ya la subí. La de Bueno, semiología ya la subí. Ya mismo me pongo en la tarea de subirte esta. listo, quedan ahí en Drive, ¿cierto? El Drive, sí, así es. Muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, nos vemos el viernes. Nos vemos mañana, perdón, nos vemos mañana en teorías. Listo, y terminamos ya las exposiciones por fin. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Muchachos, con gusto. Nos vemos entonces. Chao. Chao, profe, que estés bien. Lo mismo. Chao, profe. Chao. Feliz viernes, muchachos.